Cuando abrimos el primer capítulo del Evangelio según Juan, es como si se abrieran ante nosotros las puertas de un templo majestuoso. No entramos a una historia común, ni siquiera a un relato histórico. Entramos a la eternidad. Juan no nos lleva a Belén, ni al Jordán, ni al taller de José. Juan nos lleva al principio. Dividimos el capítulo en estos 8 puntos. 1. El verbo en el principio, 1:3. 2. Vida y luz, la dimensión espiritual, 4:5. 3. Juan el Bautista, la voz que señala, 6, 8, 19, 28. 4. Venida del rechazo y la recepción, 9:13. 5. El verbo se hace carne, versículo 14. 6. Gloria, gracia y verdad, 14:18. 7. El Cordero y la misión redentora, 29:34. 8. Llamados y respuestas, los primeros discípulos, 35:51. 1. El verbo en el principio, versículos 1-3. Comenzamos por lo más alto, antes de la historia, antes de la materia, antes de la luz y de la noche. Juan nos obliga a retroceder nuestros pensamientos hasta el origen mismo, para que primero adoremos. En el principio era el verbo. Con estas palabras, Juan coloca a su lector frente al hecho ineludible. Jesucristo no es un fenómeno tardío, ni una aparición repentina. Él está en el principio. Observa la precisión, era, no fue. El tiempo humano empieza, pero la existencia del verbo no. Juan usa la palabra griega logos, heredera de una rica tradición, la palabra reveladora de Dios, el pensamiento divino, la sabiduría que ordena el cosmos. Pero Juan transforma esa idea. El logos no es un principio abstracto, ni una facultad divina. Es una persona que comparte la vida y la gloria del Padre. Y el verbo estaba con Dios. Aquí la Escritura hace 2 afirmaciones, simultáneas, distinción y comunión. El verbo estaba con Dios. Hay relación interpersonal en la deidad. No estamos ante un monismo frío. La Trinidad, misterio que la razón humana no alcanza por completo, asoma sus primeras luces. Comunión íntima entre Padre y Verbo. Y el verbo era Dios. No hay equívoco ni rodeos. Juan afirma la divinidad plena del verbo. El que viene a la cruz no es un mero intercesor ni un portavoz inspirado. Es Dios mismo. Es una lección que debe guardar nuestra adoración. Mirar a Jesús es mirar a Dios. Escuchar a Jesús es atender la palabra del Eterno. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí la Escritura vincula la persona con la obra. El Creador es el Verbo. Cada átomo, cada ley física, cada alma humana, cada árbol y cada estrella están sujetos a aquel que habló y formó. Esto nos da seguridad y terror santo. Seguridad porque la vida es sostenida por Él. Terror porque no podemos pensar en la existencia sin Él. Si Él es el fundamento, todo debe volverse a Él. Pasamos al punto número 3. Juan el Bautista, la voz que señala. Versículos 6-8 y 19-28. Antes de ver al Hijo en su ministerio público, Juan nos presenta al hombre cuya tarea fue singular: ser una voz que prepare el camino y apunte al Cordero. Juan el Bautista es un ejemplo luminoso de ministerio humilde. No es la luz, y no busca serlo. Él reaprende lo que todo servidor de Dios debe aprender. Su fin no es su propio engrandecimiento, sino la exaltación del Señor. Juan clama en el desierto, porque la voz necesita espacio para que la verdad suene. Su mensaje es de arrepentimiento, de rectificación de caminos, de preparación espiritual. Llegan delegados a preguntarle: ¿eres tú el Cristo? Él responde con sencillez: no soy el Cristo. No se deja llevar por el fanatismo popular, ni por la expectativa nacional. Luego, con claridad, define su oficio: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno que vosotros no conocéis. Su humildad es la mayor elocuencia. Reconoce su lugar, apunta al que viene. En su gran momento profético, Juan identifica a Jesús como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Observa la frase: quita, no cubre,
no enciende la esperanza solamente, sino quita. El Bautista no anuncia una ética nueva, sino un sacrificio redentor. Hermanos, aprendan la lección de Juan. La eficacia del ministerio cristiano radica en hacer a Cristo visible, no en hacer visible al servidor. Si tu predicación o testimonio eleva tu ego, estás lejos de la misión del Bautista. También, la figura del Bautista nos recuerda que la preparación siempre precede al encuentro. No podemos apresurar frutos sin arrepentimiento genuino. Si deseas la cosecha, primero labra el campo del corazón con la llamada arrepentimiento y fe. Finalmente, el Bautista es modelo de valentía. Dijo la verdad ante las autoridades. El testigo fiel no se pliega a la moda. En cambio, testifica al Cordero. Continuamos con el punto número 4. La venida, rechazo y recepción. Versículos 9 y 13. Después de presentar la luz y la voz que la señala, Juan nos muestra el drama humano. La llegada del Salvador provoca dos respuestas opuestas. El Verbo estaba en el mundo y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. La paradoja es dolorosa. El arquitecto llega, y aquellos que habitan su obra no lo reconocen. Hay una mezcla de ceguera e ingratitud. El mundo se sumerge en su propia oscuridad, incapaz de ver la luz aún cuando ella brilla en su entorno. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Especial dureza para Israel. La nación esperadora, las promesas, los sacerdotes, la ley, los profetas, todo converge en él, y sin embargo hay cerradura de corazón. Esto es un llamado a la autocrítica. Una religiosidad externa no equivale a recepción del Mesías. Sin embargo, hay un rayo de esperanza. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí entra la doctrina del nuevo nacimiento. Ser hijo de Dios no es cuestión de sangre ni de mera observancia religiosa, sino de adhesión viva a Cristo. Convertirse es recibir a la persona que da nueva identidad, y este es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pasamos al punto número 5. El Verbo hecho carne, versículo 14. Si en los puntos anteriores miramos la naturaleza y la intención del Hijo, aquí descendemos al misterio central. Dios se hace hombre. Toda la teología cristiana gira en torno a este acontecimiento. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Detente un momento y contempla. El Verbo, eterno y glorioso, tomó cuerpo débil y limitado. La soberana humildad de Dios no se manifestó en trono desde las alturas, sino en una cuna. Juan, con su lenguaje sencillo, quiere que entendamos la tremenda realidad. La distancia entre Dios y hombre fue vencida no por filosofía ni por ritual, sino por la encarnación. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí Juan no habla de milagros aislados, sino de una revelación continuada. Los discípulos vieron la gloria que corresponde al Hijo unigénito. Esa gloria no es que el mundo la reconoce automáticamente. Es una gloria que se revela en la humildad, en la compasión, en la enseñanza y en el camino que termina en la cruz. Y ahora entramos al punto número 6, gloria, gracia y verdad, versículos 15-18. Después de declarar la encarnación, Juan despliega su teología práctica. De Jesús brota gloria, gracia y la plena revelación del Padre. Juan enfatiza la continuidad. La gloria del Hijo corresponde a la intimidad con el Padre, y de su plenitud hemos recibido, dice, gracia sobre gracia, no una sola medida, sino una sobreabundancia. Gracia que cubre, que restaura, que transforma, que da vida, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí Juan contrasta la función de la ley y la culminación en Cristo. La ley mostró la santidad y señaló la culpabilidad. Cristo trae la gracia que satisface y la verdad que revela plenamente al Padre. No se trata de despreciar la ley, que sigue siendo espejo y guía, sino de entender el progreso. La plenitud de la revelación está en Jesucristo. Nadie jamás vio a Dios.
el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le declaró. Esta es la frase final y suprema. Cristo no solo actúa, nos muestra quién es el Padre. Conocer al Padre no es abstracción, es ver a Jesús, porque el que mira a Cristo ve a Dios. Amados hermanos, ya casi nos acercamos al fin de este capítulo y pasamos ahora al punto número 7, el Cordero y la misión redentora, versículos 29-34. Antes de mostrar cómo acaban las páginas del capítulo, Juan regresa al clímax redentor, Jesús como Cordero, aquel que carga y quita el pecado. Cuando Juan ve a Jesús dice, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Aquí, la anticipación sacrificial es clara. El ministerio de Jesús no se limita a enseñanzas. Su vida apunta a una obra expiatoria. Llama la atención la expresión del mundo, no un beneficio parcial, sino universal en alcance. Cristo ofrece una provisión que alcanza hasta los confines de la humanidad. Asimismo, Juan testimonia que vio al Espíritu descender y reposar sobre él. Este sello divino confirma la unción mesiánica. Dios abre el cielo para testificar de su Hijo. El Bautista lo vio y lo declaró. Este es el Hijo de Dios. No hay título más intenso, ni reconocimiento más definitivo que este. La imagen del Cordero nos debe conducir a adoración y a confianza. Si Cristo quita el pecado del mundo, entonces ninguna culpa es demasiado grande para su gracia. Culminamos con el punto número 8. Llamados y respuestas. Los primeros discípulos. Versículos 35 al 51. Cerramos el capítulo viendo cómo la revelación y la redención llaman a personas concretas. Aquí se muestra la dinámica del discipulado. Encuentro, testimonio, transformación. 2 discípulos del Bautista escuchan su testimonio y siguen a Jesús. La primera palabra de Jesús es una pregunta. ¿Qué buscáis? Esa pregunta es más profunda que simple curiosidad. Es una invitación a examinar motivos y a formarse en presencia de aquel que satisface. Venid y ved, dice Jesús. No pide diplomas ni credenciales, pide presencia. Y quienes se quedan con él comienzan una nueva historia. Andrés corre y trae a Pedro. Observa la cadena. Un encuentro con Cristo provoca extensión. Un discípulo trae a otro. Así avanza el Evangelio, de corazón a corazón. Natanael, inicialmente escéptico, cambia con rapidez después de un encuentro que revela conocimiento de Dios sobre el alma humana. Jesús no conquista por propaganda, sino por conocimiento íntimo. Ve lo escondido y, por tanto, atrae la respuesta confesa. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús promete a Natanael aún más, visiones y realidades espirituales superiores. El discipulado, pues, es una progresión. Cuando uno se encuentra con Cristo, el comienzo es glorioso. La promesa es que vendrán cosas mayores. El discipulado auténtico es relacional. No se aprende a ser discípulo en cursos fragmentarios, sino en la cercanía con Cristo. La invitación, venid y ved, sigue vigente. Trae a personas a experimentar a Jesús, no solo a oír sobre Él. Finalmente, la promesa de cosas mayores nos anima a no contentarnos con experiencias superficiales. La vida con Cristo es dinámica, creciente y llena de descubrimientos continuos. Para finalizar, hermanos, Juan capítulo 1 no es un prefacio decorativo, es un altar. En él se nos muestra a Cristo en su eternidad y en su humildad, en su gloria y en su humildad, en su majestuosidad y en su ternura. Es un llamado a creer, a recibir, a dejar que la luz vivificante transforme nuestro ser. Si no le has recibido, no sigas en indiferencia. Recibe hoy al Verbo que se hizo carne. Si ya le conoces, sencillamente adórale con más fervor. Síguelo con más entrega y sé instrumento humilde que señale a otros hacia él, como lo fue el amado siervo y apóstol Juan. Si este devocional fue de bendición para tu vida, dale me gusta y síguenos para más reflexiones diarias.